Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Definitivamente Dios se ha vuelto loco. El Evangelio nos lo dice, así es de que quererlo negar, pues sería como contradecir las mismas palabras del Evangelio. Pero escuchemos bien, no solo las realidades de la vida, sino también este Evangelio. Porque nosotros muy fácilmente también decimos, en la vida real, este hombre se ha vuelto loco. ¿Y cuándo es que decimos esas frases? Por ejemplo, lo decimos de un jovencito que se enamora, se echa una novia y enseguida todos notan, ese se ha vuelto loco por esa. Se enamoró. Bueno, pues también existen otras cosas, como por ejemplo a un hombre que lo vemos apasionado por un tipo de trabajo. Ese se ha vuelto loco por construir. O se ha vuelto loco por la jardinería que le encanta tanto. Y hasta ya ha dejado casi a su familia solo por la jardinería. Se ha vuelto loco. Bueno, pues esos son los dichos de la vida. El Evangelio de hoy termina diciéndonos en pocas palabras que toda la gente comentaba, algunos decían que Jesús se había vuelto loco. Pero yo digo que realmente Dios es el que se ha vuelto loco porque lleva toda la historia, toda la vida, todo el tiempo desde que nos creó, lleva volviéndose loco por nosotros. Porque nosotros somos el ojito derecho de Dios, cada uno de nosotros. Y no solo somos el ojito derecho de Dios, sino que Él está apasionado por cada uno de nosotros y nos quiere salvar. Son 4 líneas, tres líneas, mejor dicho, las que constituyen este Evangelio. Así de que, ¿qué puedo decir? Bueno, pues se puede decir mucho. Porque en primer lugar Jesús nos dice, el Evangelio, entró en una casa. En esta otra traducción que tengo aquí, dice, Jesús se fue a casa con sus discípulos. Bueno, Jesús vuelve a casa. Si nos hacemos idea de qué era lo que pasaba en aquel tiempo, pues entonces Jesús andaba predicando por las riberas del lago de Galilea. Y ya sabemos dónde era su casa, la casa de Pedro, donde vivía Pedro, ahí al lado del lago. Era su lugar siempre que estaba por Galilea. Por tanto, después de una jornada y otra jornada y unas semanas predicando alrededor del lago, es lógico, Jesús quiere volver a casa y quiere volver a casa con sus discípulos. Es decir, quiere estar a solas con los suyos, un momento de descanso, dejando a un lado la actividad. Pero Jesús no es que quiere lavarse las manos de la gente necesitada, sino que también necesita él su tiempo y sus discípulos también. Por tanto, Jesús busca ese momento de intimidad a solas con sus discípulos. ¡Qué hermoso! ¿Qué te parece si también tú te das ese regalazo de estar un ratito a solas y en familia con Jesús? Es interesante, porque cada vez que uno se da estos tiempos a solas con Jesús y tratando en familia, estos momentos son verdaderamente regeneradores. Jesús quería regenerar a sus discípulos. Después de tanta actividad, quería darles un momento solo para ellos. Como Jesús también quisiera pasar después de tantos momentos de actividad que cada uno desarrolla, el esposo en sus cosas, la esposa también con sus preocupaciones, yo sacerdote también entregado a las cosas de los demás, que entonces cuando uno se entrega, muchísimas de las veces va perdiendo esa fuerza.
Necesita uno regenerarse, reencontrarse a solas y en familia con el Maestro. Esos momentos son privilegiados. Yo escucho a muchas personas que me dicen que los momentos que dedican a solas con la Eucaristía, esos momentos de adoración que tienen cada semana, les traen tanta fuerza que les permiten vivir no solo ese día que tienen su responsabilidad de estar a solas con Jesús, sino además les da fuerza para toda su semana, a solas con Jesús. Me viene esa frase porque es un programa de radio que se llama A Solas con Jesús, pero podría ser el programa de tu vida. A solas con Jesús un buen rato cada semana, en la casa preferida de Jesús. Ese es el primer aspecto de este Evangelio, ¿verdad que es interesante? En las pocas líneas que siguen, también el Evangelio nos sigue diciendo que reuniéndose en aquella casa con sus discípulos, también de repente no, es que Jesús era buscado. Y en esa búsqueda de Jesús, que ya se había convertido en el protagonista de toda esa zona, porque predicaba con convicción, con autoridad y curaba. Así es de que no le dejaron ese momento a solas. La gente se volcó y ahí, al enterarse de que Jesús estaba, todos fueron. Esto nos recuerda ya a otra escena, a otro pasaje del Evangelio, donde Jesús también tuvo que salir y empezar mejor a predicar desde el lago y en una lancha, porque se agolpaba tanta gente que no había lugar para ellos, y a veces tanto la apretujaban que ni siquiera lo dejaban hablar. Bueno, pues resulta que Él quiere reunirse a solas con los suyos, y la gente, dice el Evangelio, llegó de todas partes porque querían la salvación, querían sanación, querían curación, querían fortalecerse, querían alimentarse. La gente estaba sedienta. Y dice el Evangelio que ni siquiera le dejaban a Jesús tiempo para comer. Qué hermoso que la gente necesitada siempre encuentre pastores que no tienen tiempo ni para comer. Pastores entregados, pastores dedicados, pastores consagrados al estilo de Jesús. Olvido por completo de sí para pensar por completo en los demás. Eso era Jesús. Olvido por completo de sí para pensar por completo en los demás. Recuerdo que alguien me dijo, ¿cómo ser feliz? Y yo le dije, pues, si te olvidas por completo de sí y te entregas por completo a los demás, te aseguro también que los demás por completo se entregarán a ti, olvidándose también por completo de sí. Esta es la locura de Jesús, esta es la locura del Evangelio, esta es la locura para ser felices. Olvido por completo de uno para pensar por completo en los demás. Qué hermoso este programa de Jesús. Es válido para cualquier esposo, para cualquier esposa, para cualquier cristiano de a pie. Ni siquiera pienses que esto es válido solo para el sacerdote. Olvido por completo de sí, tiene que ser el sacerdote para que por completo se entrega a los demás. Claro que tienes la razón. Nosotros sacerdotes, eso es lo que tenemos que ser como Jesucristo. Pero cualquier cristiano de a pie, y ese eres tú, mamá, papá, si queremos verdaderamente tener un mundo de paz, de felicidad, tenemos que ser al estilo de Jesús. Olvido por completo de lo que nosotros solo queremos para nosotros, para que por completo, entregados a los demás, hagamos un mundo mejor. Por eso es que se van a agolpar en torno a las puertas de las iglesias cuando nosotros vamos en búsqueda de cada una de esas ovejas, la número 100. Claro que al final el Evangelio termina diciendo que ahí sus parientes estaban, ahí sus familiares estaban. ¿Y por qué? Porque se corría la voz que Jesús se estaba volviendo loco. ¿Cómo no decir que se está volviendo loco una persona
cuando loca está por entregarse a los demás y se olvida hasta de sus propias necesidades. Eso es el hombre que ama. Esa es la mamá que ama. Ese es el esposo, la esposa que ama. Esos son los padres que aman. Una tarea tan maravillosa. Decimos que están locos unos padres porque no descansan, porque solo piensan en sus hijos, porque se la pasan en casa, porque no son como los demás que a lo mejor quisieran solo estar viviendo la vida, no importa que a sus hijos los dejen solos. ¡Qué maravilla de esos papás que se olvidan por completo de sus propios gustos, que además muchas veces ni siquiera toman vacaciones porque la mejor vacación es estar en su casa y estar con sus hijos! Este evangelio es bien sencillo y nos deja ya una tarea inmensa y maravillosa: volvernos locos, y locos de amor, por cada una de nuestras responsabilidades. El sacerdote por lo suyo, el papá por lo suyo, la mamá por lo suyo, y todos por lo que es propiamente nuestro, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ay, Jesús, sigue estando loco por nosotros. Sigue amándonos con el corazón con que nos amas. Y así a ver si se nos pega un poquito de ti. Y entonces el mundo es un poquito mejor, gracias a que nos olvidamos por completo de nosotros para pensar por completo en los demás. Gracias, Señor.